Alguien dijo que no hay nada peor que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Y hay otra frase que se atribuye a Einstein. Einstein dice que el ejemplo no es solo la mejor manera de aprender, sino la única. Escuché otra frase atribuida a Confucio que dice: pobre de aquel cuyas palabras son mejor que sus acciones, o son mejores que sus acciones. Hoy con el mensaje, amados hermanos, traigo para ustedes y para mí un llamado a la coherencia cristiana. La palabra coherencia es sinónimo de congruencia, de consecuencia, de integridad, de correspondencia. Fíjese usted que cuando los niños van al jardín de infancia, nosotros tenemos la idea de que ellos van a jugar. Pero en esa etapa se están adquiriendo una serie de nociones fundamentales para la vida. Cuando un niño toma un cubo de figuras varias y es capaz de identificar que el triángulo coincide con una figura, que el cuadrado coincide con una figura, ahí está aprendiendo algo muy importante. Está aprendiendo la correspondencia. Porque Dios hizo un mundo en el que las cosas corresponden. Si nosotros revisamos la narrativa de la creación, entre otras cosas dice que Dios comenzó a hacer las cosas conforme a su naturaleza, a su especie, con correspondencia. Y Dios es un Dios coherente, como veremos hoy. Y el llamado para nosotros es un llamado a la coherencia. Yo quiero pedirles que abran su Biblia. Ahora decimos, la enciendan. Usted la puede encender o la puede abrir. Y se ubica allí en la carta de Santiago, muy al final del Nuevo Testamento. Santiago escribe a un grupo de judíos, a unos hermanos que eran originalmente judíos, pero que estaban expatriados en Asia Menor. Es decir, para utilizar un concepto contemporáneo, eran extranjeros, eran migrantes, eran advenedizos, no eran de ese lugar y estaban allí. Y por causa de su cultura judía y por causa de su fe en Cristo, estaban padeciendo hostilidad, persecución, desprecio. Esa era parte de la vivencia de estos hermanos por causa de su cultura y su fe. Pero había otros desafíos también. Y era que los hermanos, por estar en otra cultura, estaban siendo tentados a abandonar los valores del Evangelio. Y ya no se parecían tanto a Jesús en algunas actitudes. Entonces, Santiago les escribe para decir: hermanos, ¿qué está pasando? Tenemos que ser consistentes y coherentes con lo que confesamos, con lo que decimos. Si usted hace en su casa una revisión más detallada, usted se va a dar cuenta de una serie de inconsistencias o de incoherencias. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, ya vamos a leer donde basaré el mensaje, yo voy a predicar en el capítulo 1, versículos 19 al 26. Repito, capítulo 1, versículos 19 al 26. Pero antes de leer esa parte de Santiago y compartir algunas verdades, quiero demostrarle que la carta fue escrita para llamar a la coherencia. En el versículo 2 del capítulo 1 está hablando de los hermanos que estaban atravesando pruebas. Y me agrada mucho cuando dice diversas pruebas, porque ahí nos mete a todos. Puede que aquí esté una persona que está sentada, como los familiares de Mía, que quedará en el recuerdo de la familia, que puedan decir: no estoy pasando esa prueba, pero alguna prueba está pasando. Porque en este mundo cambiante, todos de alguna manera experimentamos pruebas. La inconsistencia de los hermanos es que no se gozaban en medio de ellos. Y esto es algo como que loco. Porque vaya a ver, usted explíqueme por favor si tiene sentido que cuando yo estoy pasando por una prueba, es decir, una tribulación, una dificultad, una adversidad, yo me voy a contentar. ¿Dónde está la incoherencia? Cuando yo me olvido que Dios tiene un propósito en medio de eso. Cuando yo olvido que no estoy solo atravesando ese valle de sombra y de muerte. Cuando yo olvido que Dios tendrá algún propósito que aunque no lo conozca y no lo comprenda, cuando paso por la prueba, la coherencia es: yo tengo que confiar
que Dios tiene un control y tiene propósito en esto. Pero hay otras inconsistencias también. En el versículo 5 del mismo capítulo 1, había hermanos que estaban tomando decisiones. Vamos a hacer una visión contemporánea, decisiones laborales. Se estaban tomando decisiones de carreras, de negocio, pero no lo estaban haciendo con sabiduría. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedirla a Dios. Amados hermanos, si somos cristianos, nosotros no podemos tomar decisiones en esta vida de una manera necia. Tenemos que hacerlo con sabiduría. Usted tiene que decidir con sabiduría con quién se va a casar, qué carrera va a escoger. Usted tiene que pedirle a Dios sabiduría y ahí hay una inconsistencia. Estaban tomando decisiones a lo loco. Por ejemplo, más adelante dice, hay algunos de ustedes que están pensando, hoy y mañana me voy a tal ciudad, voy a hacer negocio, voy a ganar mucho dinero, cuando usted ni siquiera sabe qué va a pasar mañana. ¿Cómo usted va a tomar decisiones así? En lugar de lo cual deberías decir, dice Santiago, si el Señor ¿qué? Quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ah, no, pero ustedes son soberbios y piensan que tienen el control. Porque a veces pensamos que tener control sobre la tarjeta o tener el control del televisor implica tener control de la vida. Eso es una inconsistencia, tomar decisiones así. Y había otras más. Personas que con la misma lengua que bendecían a Dios en la iglesia, cantando, recitando la Biblia, haciendo oraciones con esa misma lengua, maldecían a un ser humano que portaba y que porta la imagen de Dios. Santiago le dice, eso no está bien, hermanos. Como tampoco está bien que llegue alguien a la puerta de mi casa y me dice que tiene una necesidad material y yo le diga a esa persona, pues sí, vaya hermano, vaya bien, que yo voy a estar orando por usted para que Dios lo bendiga y no le doy nada para cubrir el cuerpo o alimentar el estómago. O la incoherencia de querer ser amigo de Dios y del mundo al mismo tiempo. Y en el capítulo 4, Santiago dice, ustedes no se engañen. El que se hace amigo del mundo, ¿qué le pasa? Se constituye en enemigo de Dios. Así pues, Santiago a todas luces es una carta que llama a la coherencia. Y coherencia sencillamente es comprometernos a vivir aquello que confesamos con la boca. No es sencillo, nos vamos a dar cuenta. Pero les voy a compartir al menos 3 maneras, 3 principios, 3 criterios, 3 verdades para que usted y yo cultivemos la coherencia cristiana. Yo estoy convencido de que nuestro mundo sufre un fuerte déficit de coherencia. Miren, maestros que dicen una cosa, pero no modelan a sus alumnos lo que dicen. O políticos que en la precampaña dicen una cosa y al pasar del tiempo hacen lo contrario y no pasa nada, porque ya están en el poder. Alguien dijo que el problema de este mundo es su liderazgo. Y no estoy hablando solo de líderes políticos, económicos o eclesiales. Todo el que ejerza algún liderazgo, comenzando por la casa. Lo voy a decir la frase tal cual. El problema de este mundo es su liderazgo y el problema de este liderazgo es su integridad. Yo no quiero que salga de aquí con un peso de conciencia, porque nos vamos a dar cuenta que todos de alguna manera tenemos alguna incoherencia, porque si no, ¿para qué estamos acá? Pablo mismo dijo, yo no pretendo haberlo ¿qué? Alcanzado ya. Pero aunque no seamos perfectos todavía, sí tenemos que ser sinceros y comprometidos con esta coherencia cristiana. Yo espero que al final usted salga de aquí con esa decisión en su mente y en su corazón. Los adolescentes que han llegado y que están acá y los jóvenes también, voy a comentar cosas que tienen que ver con varios ámbitos de la vida, salgan de aquí diciendo, hey, me he dado cuenta que hay una incoherencia en mi vida y tengo que tomar decisión al respecto. 3 criterios, 3 recomendaciones o verdades, como quiera llamarlos, principios para cultivar la coherencia en mi vida como un cristiano. La primera, la consigo en el versículo 17 y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 17, y vamos a leer del 16 más bien. Capítulo 1 de Santiago, versículos 16 en adelante. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. A mí me llama la atención que 3 veces dicen, no se equivoquen, no se engañen en cada principio. No se equivoquen. Y la primera admonición o exhortación o advertencia es no se equivoquen. Dice en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto.
De Dios no viene el pecado. De Dios no viene el dolor. De Dios no viene la injusticia. De Dios viene lo bueno. Las dádivas y las bendiciones, el pecado, la injusticia y el dolor vienen de la desobediencia de nosotros. De vivir en un mundo que fue afectado por la desobediencia a Dios. Por habernos apartado de aquel que le dio razón de ser a todo esto, nos apartamos de Él. Y desde entonces ocurren cosas que no sabemos explicar y nos causan mucho dolor, pero no vienen de Dios. Dios las permite y en medio de ellas nos acompaña y tiene propósito. Primer principio, para que lo grabe en su cabeza o lo escriba si es que está tomando nota, el carácter de Dios es el fundamento de la coherencia cristiana. El carácter de Dios es el fundamento de la coherencia cristiana. Dice de Dios, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, dice su versión, ni sombra de variación. Es decir, que mi fe es a un Dios que no cambia, a un Dios que es eterno, a un Dios que no es como el Dios de los otros pueblos, que se deja manipular y dependiendo de la ofrenda que le presentan, concede las bondades o las bendiciones. El Dios eterno no se deja manipular por mi ofrenda. Yo no puedo torcer su brazo. Yo no puedo coercionarlo, no puedo manipularlo y decirle Dios cambia en favor mío o cambia para hacerle daño a otro. Este Dios es un Dios en el cual hay luz, luz de santidad, luz de justicia, luz de verdad, luz de amor, luz de poder. Es el Dios que no cambia, es el Dios eterno. Por eso yo puedo confiadamente poner mi vida en sus manos, porque Él ha sido Dios eternamente. El salmista decía con razón, oh Señor, tú nos has servido de refugio, ¿de dónde a dónde? De generación a generación. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, porque tú no cambias. Nosotros cambiamos. El cielo y la tierra están cambiando. Modificamos la hora, pero aunque la hayamos modificado, eso no significa que el mundo dejó de girar y de cambiar. Todo está cambiando, su cuerpo está cambiando en este mismo instante. Los amigos cambian, la gente cambia, las economías cambian. Jamás imaginábamos los venezolanos que nuestra vida cambiaría tanto. Otrora, una nación receptora de migrantes. No teníamos cultura en nuestros genes, en el ADN, no había en nuestra estructura ninguna noción de que había que salir para nada. Se salía a estudiar, se salía a disfrutar, se salía a buscar un mejor trabajo, pero no se pensaba nunca sacar las raíces de Venezuela para ir a otro lugar. Ahora, todos los días, entre 3.000 y 4.000 venezolanos están atravesando el norte de Santander, allá al límite con Colombia, para ir a cualquier parte desesperados. La primera ola de migrantes salió cuando aquellos no comulgaban con un modelo político. Ellos dijeron no, digan lo que digan, nos vamos. Están mejor ellos. La segunda ola fue cuando se dieron cuenta que iban a persistir en ello y dijeron, ¿sabes qué? Después de esta contienda, esto sigue, nosotros salimos, no queremos repetir, muchos de ellos, argentinos, chilenos y demás, repetir la historia que ya pasamos. La tercera está saliendo desesperada. Porque les contaré que es cierto el tema de la escasez de alimentos y de medicinas. El desafío que va a significar para nuestro país reconstruir a Venezuela con una sociedad cuyos niños de 1, 2, 3, 4, 5 años, muchos de ellos no han consumido leche nunca. O algunos de ellos de 2 o 3 años no han consumido todo lo que necesitan. ¿Qué significa para un país una generación que se está levantando con una dieta mala, cuando su juventud se está yendo, cuando la masa profesional se fue y cuando se nos cambió la vida? Y usted sabe, quiero decirle que jamás imaginamos, nosotros decíamos, no, la democracia de Venezuela es una democracia muy robusta, nosotros estamos acostumbrados a vivir en libertad, nosotros nunca nos va a pasar eso. Y nos dimos cuenta que sí, que nuestra historia cambió. Ahora usted ve a los venezolanos por allí. Por cierto, un paréntesis,
Si encuentra alguno haciendo algo malo, eso no nos representa a todos. Y usted sabe que de los malos hay de todos los gentilicios. Pero usualmente va a ver a la gente trabajando y tratando de abrirse camino en medio de una situación que cambió. Pero aquí entre nosotros puede que haya otra persona que dice, sí, pastor, puedo dar fe de eso. Ha venido a mi vida, me han dicho un diagnóstico, me he enterado de algo que me ha cambiado la vida. Yo no pensé que jamás esto iba a pasar en mi matrimonio, que le iba a pasar a un hijo. Pero en este mundo cambiante ocurren cosas. No importa si usted es cristiana o no lo es. Porque como dice el Señor, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que está edificando su casa sobre la arena. Y después dice el Señor, cualquiera que oye las palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato, prudente o sabio que edifica sobre la roca. Yo no sé si se había dado cuenta, pero al necio y al sabio le vienen los mismos problemas. Porque la diferencia de un cristiano no está en los problemas y los vientos que vienen a mi vida, sino donde se establece mi fundamento y mi base. Y lo que quiero decirle es que suponemos que el fundamento de su vida y mi vida como cristiano está en un Dios que no cambia, que es eterno, que es bueno, que es misericordioso. Sigue diciendo en el versículo 19, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Había hermanos que les costaba controlar la lengua y eran fosforitos, decimos en Venezuela. Se enciende muy rápido. Claro, pero eso no tiene que ver con los mexicanos ni con los venezolanos, eso tiene que ver con todos los demás. Y él les dice, eso no está bien. Las mujeres van a pensar en estos días, vence la ansiedad. Van a pensar luego también algunos, un corazón bajo control. Y Santiago nos está llamando a la vida práctica, no está hablando de problemas teológicos y doctrinales que son importantes, está hablando de ser coherentes en la vida práctica, en el día a día. Por eso es que en el versículo 20 en adelante dice, tienen que despojarse de toda inmundicia, de toda cosa que no está bien. No está bien que un cristiano esté cómodo con la inmundicia, eso no es coherente, tiene que molestarnos, tenemos que despojarnos de eso para que la palabra del Señor sea implantada y luego esa palabra dé frutos en la vida. Versículo 22, y ahí quiero leer. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se están engañando ustedes mismos. La segunda recomendación tiene que ver con practicar la palabra que Dios nos manda, nos enseña o nos da. Parece que había hermanos que estaban contentos solos con oír. Y yo no sé si es nuestro caso, pero por si acaso se lo digo. No piense por favor que lo único que hay que hacer es oír. Pablo dice que la fe viene por el oír. Y está bien comenzar la fe por el oír. Pero luego tiene que seguir el crecimiento discipular y eso implica practicar la palabra. Porque quien oye la palabra y no la practica es semejante a una persona que va a un espejo. El espejo le permite ver el rostro, de pronto advertir que algo no está bien, descubre una legaña, que es la palabra correcta, o su cabello no está peinado, o su cara no está en el mejor aspecto. Hay algo que no está bien, pero se da la vuelta y no hizo nada al respecto. A eso equivale solo oír la palabra. Pues cada vez que yo escucho la palabra en un programa radial, televisivo, en mi devoción personal, en la devoción familiar, en la escuela dominical, en el instituto, aquí en el sermón, no es otra cosa sino pararme ante un espejo que me muestra a Cristo como el modelo. Y entonces yo comienzo a sacar cuenta, ¿qué tanto estoy hablando como a Cristo? Y este sentimiento que tengo lo sentiría Cristo. Y este trato que nos estamos dando en la casa, ¿se trataría Cristo así con sus discípulos y me trataría Cristo así? Oír y no hacer nada es advertir un problema, una carencia, una necesidad y no tomar medidas. Eso es incoherente.
Algunos comentaristas dicen que no solo eso, sino que hay otra posible interpretación de esa idea del espejo. Y en aquel tiempo los espejos no eran tan refinados y perfectos como los que tenemos, eran metales bruñidos. El reflejo era muy tosco, pero de alguna manera permitía que la gente se viera. Algún comentarista dice que hay algo más profundo que simplemente advertir un problema y no hacer nada. Dice que es como que usted sabe quién es, usted ve su cara, dice yo soy Richard, yo me identifico, me reconozco, pero luego no sé quién soy. Se lo voy a ilustrar así. No sé si lo sabía, pero los estudiosos de la conducta hablan de una patología y debe ser desafiante eso. Hay personas que se miran en el espejo y no reconocen ese rostro. No lo reconocen. Equivale entonces a que en el espejo Dios me dice tu identidad es ser hijo de Dios. Tu identidad es ser un cristiano, un discípulo. Tu identidad es ser mi luz a las naciones. Esa es tu identidad. Tu identidad es ser mi amado, mi especial. Y cuando yo doy la vuelta, yo me olvido de esa identidad y comienzo a vivir como que no soy hijo de Dios, como que no soy cristiano, como que no soy discípulo, como que no le importo a Dios. Renuncio a mi identidad, a mi filiación espiritual con Dios. Y es terrible. Cuando yo leo la palabra y veo ese espejo y luego me doy vuelta y comienzo a vivir con otras identidades, yo estoy siendo incoherente. Pero aquella persona que con humildad recibe la palabra. ¿Sabe lo que dice este pasaje? La palabra en el original traduce la idea de un espíritu enseñable. Un espíritu dócil, eso es lo que significa dócil. Alguien que dice, Señor, si tú me muestras algo y hazlo, yo estoy dispuesto a que lo haga. Dime, así como el barro en las manos del alfarero o como fuere, mi espíritu es enseñable. Qué triste cuando alguien se siente y dice, no, yo pienso que ya lo alcancé. ¿Qué me va a enseñar a mí esa pareja en el retiro de matrimonio? ¿Qué tiene que decirme ese pastor tan joven? ¿O para qué voy yo a un grupo discipular y aprender y yo he leído, yo sé, yo tengo tiempo? No hay un espíritu enseñable. Y por eso la palabra no da frutos y esa persona se engaña. Fíjese que aquí hay otra cosa. Y con esto podemos ir ya cerrando. Hemos visto en primer lugar que el carácter de Dios es el fundamento de la coherencia cristiana. Que la coherencia cristiana en segundo lugar se cultiva por medio de practicar de poquito en poquito la palabra del Señor y en los ámbitos de la práctica. Y antes de ir al tercero le digo que nosotros podemos detectar con mayor facilidad la incoherencia fuera de nuestra iglesia, pero ¿qué de la incoherencia dentro de la iglesia? ¿O qué de la incoherencia dentro de nuestras casas? Y nuestros jóvenes se dan cuenta, papá se comporta diferente en la iglesia y en la casa no. O en la casa hay violencia. Se sorprenderían ustedes, hermanos, al saber que se han hecho investigaciones de lo que es la vida familiar en América Latina y en algunos estudios en algunos países nuestros dan cuenta de violencia a la mujer en hogares evangélicos. Cuando se cosifica a la mujer, no se la respeta, se ve como un objeto sexual. Cuando los hijos no la respetan, sino la cachifa que me hace las cosas. Cuando se maltrata al niño. Y entonces somos tan incoherentes que sí, por ejemplo, nos alarmamos cuando nuestras naciones, y hay que hacerlo, diseñan leyes de modelos de familia que no nos gustan, pero no decimos nada de esas otras incoherencias de nosotros como cristianos. Poco hacemos por el maltrato a los niños, no nos importa la situación del planeta, no nos importa el maltrato a la mujer, no nos importan otras injusticias, pero sí salimos a decir lo que está mal. Y ahí es donde viene que la coherencia cristiana tiene que reflejarse en un carácter piadoso, en una auténtica espiritualidad. Si quieren, en una religión pura. Quieren ser religiosos porque parece que había personas que se creían muy religiosas, se consideraban muy santos, casi que no podían ni pisar el suelo porque eran muy santos y muy espirituales, pero tenían 3 problemas. Usted lo nota allí, en el versículo 26. Si alguno de ustedes cree ser religioso, ¿cuáles eran los 3 problemas? ¿No referen a qué?
su lengua. El pastor Adrian Rogers decía que hablar en lengua no es tanto aprender una nueva y decirla, sino dominar la que tiene. Pocas cosas revelan tanto la espiritualidad de alguien como su boca. El salmista decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Me agrada que varios de los textos que he citado les escucho a ustedes murmurar y repetirlos de memoria. Eso es notable y lo celebro de veras. De la abundancia del corazón habla la boca. Llevar mi espiritualidad a mi conversación. Que mi palabra esté sazonada con sal y con gracia. Y aquí quiero enfatizar no solo la manera de hablar, no solo la manera de lanzar la palabra con la lengua, sino la manera de expresarnos. Qué impresionante ver en las redes sociales cómo nos tratamos y qué nos decimos a veces. O la manera en que nos hablamos en la casa, cuando la palabra tiene que ser un instrumento de bendición y de afirmación. Y aquí quiero reiterar a propósito del Congreso Identidad Sana, como comentaba con la hermana Laura, la oración que tenía, que lo compartido pudiera tocar el corazón de los muchachos, porque alguien dijo que esta generación piensa con el corazón y escucha con los ojos. Y si no pasamos por su corazón, probablemente no nos van a escuchar. Y da mucha tristeza ver la cantidad de jóvenes lidiando con condiciones de bipolaridad. Se sienten vacíos. Nunca habían tenido tantos amigos en las redes y se habían sentido tan solos. Porque como dice un sociólogo, esta generación tiene un exceso de información o de datos, pero no hay formación y conocimiento. Tenemos exceso de conectividad, de conexión, datos de audio, de imagen y de textos. Estamos repletos de eso, pero no hay intimidad. Una cosa es conexión y otra cosa es intimidad o comunión. Y me parece que estamos interconectados. Muchos amigos, mucha interconexión, pero no hay intimidad, no hay profundidad. No hay lugar para llorar, para pedir perdón, para abrir el corazón, para sentirse acompañado, para sentirse amado. Y esa población juvenil está en riesgo. Y nosotros tenemos que abrir la boca para que en la iglesia ellos sepan que les amamos, que son importantes para Dios, que no es cierto que algún error acabó con su vida, que no es cierto que una hoja es el libro, que no es cierto que un cabello, que un pelo es la cabellera, que no es cierto que una hoja es el árbol, que no es cierto que una escena es la película, que nada de lo que dice el diablo, el mundo o sus propias decisiones erradas tiene la última palabra, que la última palabra la tiene el Cristo que se levanta de la tumba, que vence la muerte y que sigue teniendo para nosotros buenas noticias. ¿Sabe lo que significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias, pero no solo es la buena noticia de que al morir estás con Dios en el cielo. Eso es una buena noticia, especialmente para los que tienen terror a la muerte. Pero el evangelio tiene que ser una buena noticia en mis circunstancias ahora. Y tenemos que abrir la boca para decirle a nuestros adolescentes, porque si no alguien le dirá otra cosa. Termina siendo Justin Bieber el gran consejero de ellos. O Lady Gaga. ¿Por qué le llaman influencer? Tienen 12 millones de seguidores. Y nuestros muchachos entran allí y sienten todo eso. Tú me comprendes, chama. Bueno, decimos chama en Venezuela, ¿no? Así como chavo, pues sabe que no, mi mamá no me comprende, que mi vida es tal cosa y vienen y se hacen daño. Tenemos que abrir la boca para declarar la palabra de Dios y esa bendición sobre sus vidas y decirle que el evangelio todavía sigue siendo buenas noticias para ellos. No estar utilizando la lengua para criticarnos y decir tantas maldiciones y cosas, sino mi espiritualidad por medio de una lengua que bendice, que edifica, que restaura. Esta gente tenía otro problema, no solo era una lengua que no refrenaban, sino es que era una gente que no hacía nada por el necesitado. Si quieren ser religiosos,
Dice el versículo, su religión no vale nada. Delante de Dios, dice el versículo 27, la religión pura y sin mancha consiste ¿en qué? En ayudar a los huérfanos, en las viudas. ¿En qué? En sus aflicciones. Pero yo prefiero la teología que me dice que soy una estrella, que yo declaro que estoy en bendición, que a mí me va bien. Y entender como que si la vida cristiana es que yo esté muy bien y que yo sea el centro del universo, pero no hago nada por el otro que está sufriendo. Este mundo está observando a los que dicen que conocen al Dios de amor y el amor de Dios. Y están viendo si seremos capaces nosotros de hacer algo por el que está sufriendo. Así no venga a la iglesia. Así no crea como yo. Porque el evangelio no solo se anuncia, se demuestra. Y la demostración del evangelio no es otra cosa sino insertarnos en la realidad que está viviendo mucha gente, hermanos. Mucha gente. Para demostrarles con acciones concretas que Dios les ama y que el poder de Dios puede tornar su situación. Y siento que tendremos algún tiempo en el mundo ocupados en muchas cosas que tienen que ver con aflicciones. No soy tan romántico como para pensar que esta cantidad de venezolanos en el mundo no les está causando problemas a otras naciones. Yo sé que está causando problemas. Porque ya todos nuestros países tienen sus propios problemas. Y entonces oramos a veces, Señor, queremos ir a las naciones a llevar el evangelio, a demostrar el amor, pero cuando vienen las naciones, a nuestras naciones decimos, pero que no sean tantos. Toda nación tiene el derecho de reclamar y evitar que le transfieran delincuencia. Y toda nación tiene derecho de activar sus leyes y lo demás para buscarle orden a la cosa. Pero ninguna nación tiene derecho, y mucho menos el pueblo de Dios, de cerrar los ojos ante alguien que necesita de verdad. Porque si no sería la excusa del sacerdote y el levita, que como le cambiaron la hora, iba muy rápido, y entonces se atravesó por el camino un judío maltrecho, alguien diferente a mí, alguien de otro color, alguien de otra religión. Alguien que no piensa y que no cree como yo, pero lo miro y paso de largo porque es que hay otras leyes. Había leyes de purificación y entonces yo paso de largo. Porque sabes que esto y lo otro. ¿Seremos nosotros capaces de demostrar el amor de Dios al afligido en este tiempo? ¿O le vamos a decir, vamos a orar para que Dios les ayude y para que cambie las situaciones y el Señor les bendiga? Mayor incoherencia no puede haber. Que hay que arreglar lo demás y ponerlo en orden, sí. Pero mientras tanto, si la vida humana está delante de mí con un dolor y con una aflicción, yo tengo la responsabilidad porque Cristo no hubiese pasado de largo. ¿O sí lo hubiese hecho? El desafío de nosotros, de ser una iglesia que sigue edificando a los cristianos, que sigue restaurando la imagen de Dios en los hermanos, que sigue anunciando el evangelio a las naciones, pero que cada día de manera creativa y comprometida, más como ustedes lo están haciendo, vemos en eso oportunidades para demostrar que Dios realmente es amor. Y esta gente también tenía un problema. La lengua, fe sin obras o amor sin compromiso. Y al final dice que estaban teniendo dificultad con mantenerse limpios de la maldad de este mundo. En esta mañana hemos compartido el tema titulado Un llamado a la coherencia cristiana. Y hemos dicho que el carácter de Dios es el fundamento de la coherencia cristiana. Hemos dicho que la coherencia cristiana se cultiva en la práctica de la palabra y hemos dicho que la coherencia cristiana se expresa concretamente en mi habla, en mi vida santa, pero también en mi vida solidaria, en mi vida compasiva con el otro. Pienso que el momento es propicio para que tengamos un tiempo de reflexión. Porque irnos de aquí después de haber escuchado el mensaje, después de haber cantado y visto lo que Dios nos permitió ver, y no hacer nada ante este espejo, no nos hará bien. Entonces yo quisiera invitarles, amados hermanos, a inclinar el rostro y un tiempo de silencio. Y allí en la quietud de nuestro corazón,
Y quién sabe si no hay quietud, no importa. Puede que haya perturbación y agitación en ese corazón. Pero que ahí en el corazón, como un santuario, digamos, Señor, ven, yo quiero que tú me ayudes. Sabes, estoy pasando por muchas pruebas. Señor, me he dado cuenta, hay una incoherencia en mí. Yo necesito que tú me ayudes. Y le tengo una buena noticia, el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a ayudarle en su caminar. La palabra de Dios sigue siendo poderosa. La presencia del Señor, esta comunidad está para acompañarle, pero usted tiene que decidir hacer algo respecto a lo que vio en el espejo de la palabra del Señor. Tomemos un tiempo de silencio y luego quiero invitarles a orar en respuesta a Dios. De los amigos que hoy nos visitan, hombres, mujeres, jóvenes, si hay alguien que en coherencia entienda que Dios le invita a confiar en Él, a abandonarse en Él, yo quiero llamarle para que hoy le diga: Señor, te necesito, quiero tener comunión contigo, no solo creer que tú existes. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Quiero abrir de mi corazón, quiero que vengas a mi vida, quiero vivir para ti. Perdona mis pecados, sálvame no solo de la perdición eterna, sino sálvame de una vida sin sentido, sin propósito, sin saber por qué aquí. Pido a los tales, si es el caso, que no se vayan de aquí sin tomar esa decisión. Si Dios les tocó el corazón y se dan cuenta como nosotros nos hemos dado, que le necesitan y deben venir a Él, vengan ahora. ¿Hay alguien así de los amigos y amigas? Yo quisiera orar por usted. Levante su mano ahí donde está si desea y yo entenderé que me dice: pastor, yo hoy quiero entregar mi vida al Señor. ¿Hay alguien? Hay varios. ¿Alguien más? Levante su mano, manténgale ahí un momento. Pido perdón por mis pecados, te abro mi corazón, quiero vivir contigo y para ti. Perdóname, quiero ser cristiano. Ahora quiero tener una vida coherente contigo y con tu palabra. A esos que han levantado sus manos, si fuera posible, les agradezco, pónganse de pie y vengan acá, yo quisiera tenerles cerca para orar por ustedes. Aquí viene una dama, creo que una jovencita por acá y hay varios. Vengan por acá, les agradezco. Vengan un momento, quiero orar con ustedes. Con estos amigos que hoy responden coherentemente con algo que han sentido, que han comprendido y que deciden. Vengan de este lado, el pastor les va a recibir, les va a saludar, la pastora también. Amigos y amigas, jóvenes, ¿quieren venir aquí? Si no lo han hecho nunca, hoy delante de toda esta congregación, quiero que sepan que necesito a Dios, le pido perdón por mis pecados, quiero que entre a mi vida y me salve. Si es su deseo, póngase de pie, no se quede ahí, venga nomás, aquí hay lugar para usted. Pase adelante, queremos orar con usted. Y si usted se da cuenta, hermano y hermana, que alguien está por allí, a veces la gente lucha, le da vergüenza y pena, usted debe estar pendiente para animarlo, no obligarlo, pero sí animarlo. Pasa conmigo, yo te acompaño, ven, vamos. Viene aquí una joven, viene otro caballero. ¿Hay alguien más que quiera venir diciendo: pastor, yo hoy quiero entregarme a Jesús, quiero abrirle mi corazón, quiero pedirle perdón, quiero que Él me salve? Si hay otros siervos de la iglesia que pueden venir, acercarse, un abrazo sincero siempre edifica, siempre fortalece. Nosotros no sabemos qué hay en el mundo de esta gente, en sus cabezas, en sus vidas, en sus familias, pero el Señor sí, y nosotros vamos a hacer el brazo de Dios para ello en este momento.
Ustedes que han pasado adelante, antes de que los siervos ministren y hagan lo que corresponde, ¿sí? ¿Cómo no? Quiero pedirles que oren conmigo, estos amigos y amigas que hoy vinieron a la iglesia bautista Oreb de las ¿qué? De las 12. Repitan conmigo esta sencilla oración. Primero les felicito por la valentía. Y Dios toma muy en serio esta oración que vamos a hacer. Y quiera Dios que nosotros seamos capaces como iglesia, y lo vamos a hacer, de acompañar a estos hermanos que se están uniendo a nuestra familia. Amén. Repitan conmigo la oración, por favor. Cierren sus ojos y digamos así: bendito Dios, gracias por traerme a este lugar. Gracias por tu palabra. Hoy reconozco que te necesito. Te necesito para ir al cielo, pero te necesito para vivir en la tierra. Perdona mis pecados, sana mis heridas. Ven y ayúdame, Señor. Te entrego mi vida. Quiero conocerte, amarte y servirte. Gracias, gracias por ayudarme, por escucharme, por tomar mi lugar en la cruz y por venir a morar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras los servidores comparten con ellos un momentico, yo les voy a pedir a ustedes un aplauso de alegría por esto que estamos viendo, ¿eh? Y el pastor me ha dicho que en esta reunión hay un poco más de distensión, uno está como que menos tenso. Entonces yo me voy a permitir cantar una canción de mi país. Amén. Y con eso quiero cerrar esta bendición que Dios me ha concedido estar entre ustedes predicando. Si me permiten la guitarra, muchachos, voy a entonar una canción de mi país y que esa canción pues sea un recuerdo para ustedes de la esperanza que tenemos los venezolanos, aunque no sabemos cuándo ni cómo, de que Él nos va a ayudar y Él va a estar con nosotros y veremos otros tiempos por su gracia y por su poder. Dios les bendiga. Voy a subir para cantar entonces. Como hablábamos de identidad, le decía a los chicos o a los chavos que un criterio, un elemento de la identidad de todo cristiano es su tierra. Y les decía, ustedes son, sí, hijos de Dios, discípulos, todo lo espiritual que nosotros siempre decimos, pero son cristianos mexicanos. Y ustedes tienen que ser cristianos, sabor a tortilla, sabor a chile. Como yo soy un cristiano de arepas, de 4, de música llanera, y por eso voy a entonar unas canciones de nuestras tierras. Y espero que nadie se escandalice por eso. Lo más que puede ocurrir es que no me inviten más y no me vean más, pero ya canté. Y con esa canción dejemos que el corazón y la mente vuele para pensar en una América Latina que está sufriendo tanto, que pueda conocer el amor del Señor, que el Evangelio llegue a los hogares, a esos que van caminando, a esos que quedan tristes, a esos tantos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.
arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para honrar las rubias crines del potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas y del sol. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Por tus paisajes mis sueños se irán, por esos mundos de Dios y tu recuerdo en cada atardecer. Me hará más corto el camino, entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que hoy sube a mi voz sin querer, se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela, y de ti los niños que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela